Buenas noches, bienvenidos a esta charla con la artista Mónica Leiva, quien nos va a presentar un recorrido personal, familiar, íntimo, en un proceso de búsqueda de historia, de memoria, pero que también la lleva a un ejercicio de entendimiento, ¿no? De su lugar en el mundo del arte, de su lugar como mujer en una familia, de su lugar como una artista en su sociedad y en su ciudad. Me interesaba muchísimo que Moni estuviera aquí y que nos compartiera este recorrido, principalmente por justo ver cuál es el camino que lleva una pieza del ámbito íntimo y privado a convertirse en un discurso público y todo lo que ese proceso implica, ¿no? Como esfuerzos, como trabajos, como burocracia, como mil cosas que hay por ahí. Entonces, rompiendo un poquito el protocolo de leer una semblanza, más bien me gustaría que Moni nos platicara sobre cómo es que se empieza su carrera como artista, cuáles son las motivaciones que lo llevan a desempeñarse en este campo y cómo es que pudiera presentarse ante el público esta noche para después de ahí partir ya en la conversación hacia el tema que nos concierne. Bienvenida, Mónica, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Pues yo me puedo presentar como, sí, artista, pero también como una mujer que tiene otros muchos intereses. Estudié ciencias de la comunicación, pero por aras del destino acabé y siguiendo mi rama familiar femenina haciendo textiles. Y estudié en Londres talleres de textil experimental y luego regreso a Guadalajara y de manera intuitiva empiezo a hacer textiles, a exponer, a hacer una carrera que ni yo misma sabía que estaba haciendo. Entonces, en ese sentido, soy una artista autodidacta. Ay, bueno, le voy Es a que dar parece más. como que yo soy quien está Bueno, de... me voy a voltear. Sí, 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 la otra la mano. otra. Y ya desde entonces han pasado 20 años de estar haciendo arte, aprendiendo a ser artista, y eso ha sido un proceso pues muy chido porque he podido desvincularme del mismo circuito del arte y de las exigencias que tiene el medio para cuando eres artista. Y yo creo que es una muy buena manera de ejercer una profesión, es no ser el profesional de esa profesión. Y en estos pues, años, pues tengo muchas expos, he tenido, pues he ganado convocatorias de becas, pues no sé, y también soy una artista que le interesa mucho lo local, la gente de aquí, hablar de Guadalajara. Tengo pocos intereses como de salir, ¿no? También porque la vida me ha llevado a estar mucho aquí, muy endémica. Y pues también ha sido un proceso de conocer yo misma mi trabajo en el arte, cómo se va insertando dentro del ya lo que es la historia del arte contemporáneo, que es más o menos donde yo trabajo. Bueno, pues entonces, ahora sí, si nos vamos Sí. de lleno a lo que nos Sí, bueno, pues hoy vamos a convoca. presentar esto que es hablar sobre los adobes, hablar sobre la historia privada, sobre lo público, el lugar que tenemos las mujeres, no solo en el medio social, sino también como artistas. Y para mí era muy importante empezar a hablar sobre qué pasaba en mí en el 2019, que es cuando empecé a trabajar estos adobes en Etzatlán. Y pues yo estaba muy clavada entendiendo esta idea de lo personal es político. Y es este texto de Carol Hanisch que escribió en 1969 que habla de, si lo ponemos en este contexto histórico, pues habla de cómo estaba Estados Unidos en esa época, ¿no? Vietnam, el Black Power, estaban todos exigiendo derechos y las mujeres hablando de sus derechos de igualdad. Muy a la gringa, muy en esa historia, muy en esa época. Y ellas empiezan a agruparse en movimientos radicales feministas en Nueva York y también en movimientos de emancipación de la mujer como en Mississippi, que trabajaban o bajo precariedad laboral, ¿no? Y es esta escritora que sigue publicando, Carol, escribe este texto que junto con otra editora en una revista feminista le llaman Lo público es privado y habla sobre la anécdota que ellas se juntaban como una especie de terapia
a hablar sobre sus problemáticas. Y en esa época pues eran de lo que la sociedad demandaba sobre ellas, ¿no? Su matrimonio, sus hijos y cómo ellas hacían esta parte política de tener un poder social a través de estas reuniones que luego eran criticadas por hacerlas, ¿no? Que les decían que eso no era militancia, que eso era terapia. Y para mí ha sido muy importante entender esto como artista mujer, que le interesan ciertos temas, que pues son unos temas que no son tan, o sea, como seguimos, ¿no? Sí, décadas y décadas siendo no interesantes como para, o pareciese que no aportan a pues al medio en sí, ¿no? Desde el medio del arte al medio de social o político. Yo ya no estoy atorada en este texto, o sea, en esa época estaba muy interesada en él, pero he ido como evolucionándolo. Entonces, bueno, pues en esa época también me había ganado esta beca y me traje mi libro de poesía. Y en este libro estaba yo escribiendo de esta forma, que era experimentación visual y era, se los voy a rolar pues para que se entretengan mientras. Ahí va. Hasta Paula me ayudó a editarlo, aquí está presente. Gracias, Paula. Pero bueno, me había ganado esta beca y entonces estaba haciendo este libro. Ahí les voy a pasar otros dos. Y para entender en qué estaba yo, igual que estas artistas estaban, o estas colectivas de mujeres estaban haciendo esto. Entonces, en el 2019 estaba haciendo yo esta expo, bueno, en el 2020, que exploraba no, las escrituras cuneiformes. Y era un poema que devenía de todos estos experimentos visuales que dice solo mujer, ¿no? Entonces va descomponiendo la palabra mujer y la puse en Tijuana. Era el 2020 y bueno, y tenía todo este juego de Wowan Namom, que era descomponer la palabra mujer masculina, o sea, como en hombre, en mujer y hacer todas estas tablillas y luego recitaba en voz alta, activaba estas piezas, pero cuando regresé a Guadalajara, el 8M, pues nos quedamos en pandemia, nos encierran el 14 de marzo y yo me quedo en Etzatlán atorada por cuestiones así de la vida, que estaba en Etzatlán y ya no regreso a Etzatlán. Entonces, bueno, aquí está el cerro de Etzatlán, donde me quedé atorada junto con mi mamá y mis hijos. Y esta fue la primera vez que subimos al cerro y Luciano se pisó un adobe. Y cuando yo lo vi, inmediatamente lo relacioné con las tablillas de escritura que yo ya estaba trabajando. Y pues fue muy anecdótico ahí que lo haya pisado, está bien chiquitito. Y estos son los tendidos de adobe que encontré en Etzatlán. Y solo pensaba en estas tablillas de escritura sumerias, que, bueno, muchos dicen que el primer poema era el de Gilgamesh, que es un poema de amor y que lo escribió una mujer. Entonces, bueno, pues estas son las vistas para subir al cerro y pues es el camino a las Piedras Bola. Ay, no, ya me ando yendo al zoom de la presentación. Aquí dice camino a las Piedras Bola y justo aquí está la adobera atrás. Aquí atrás está la adobera donde trabaja Luis y pues yo llego en el 2020 y pues ahí encuentro este espacio y se me hace muy interesante porque pues yo quería hacer tablillas de escritura y quería hablar de los temas que me interesaban en esa época. Esta es la primera caguama que me dio Luis en esos hermosos vasos. Y yo el primer ejercicio que hago es al encontrar estos tablones, es tallarlos, porque no había entendido que pues se pueden trabajar crudos y hago esta pieza, como que me dan permiso de hacerla, me voy corriendo al pueblo, consigo un cincel que está muy cerquita y escribo estas palabras, ¿no? Escribo esta frase, porque era lo que yo sentía en ese momento, no solo era la pandemia, sino pues yo como mujer, pues sentía que era bien difícil ser mujer, ¿no? Así. Y bueno, pues como también dijimos que íbamos a hablar de cómo se hacen los adobes o de los adobes en Bueno, general. a mí me gustaría también que nos platicaras, porque aquí ya hay una primera negociación, digamos, ¿no? Es decir, tampoco es como que llegue cualquier persona y diga, ahí están los adobes, haga lo que quiera con ellos. O sea, es un negocio, es de lo que se vive. ¿Cómo lograste que el adobero accediera a que colaboraras, pues, ¿no? De alguna manera, que trabajaras ahí con él y que no lo viera como esta intromisión o esta carga un poco fuera
de lo que es su oficio, ¿no? Pues sí, los primeros adoberos que eran los jefes de Luis y ellos le dijeron a él que me ayudara, le dijeron, ayúdala, haz tal y tal, ¿no? O sea, suaviza la piedra que se le pone al adobe para que yo pudiera labrarla como yo quería porque el adobe tenía, ese que hacen en Etzotlán, pues tiene mucho rastrojo y tiene mucha piedra dura y es difícil incidir, como hacerlas, lo que yo quería que era hendir con estos cinceles que me había hecho el herrero y le dan esta instrucción, pero en cuanto él y yo nos conocemos, somos de la misma edad. Y es un hombre súper inteligente, sensible, me entendió perfectamente yo que quería, y desde entonces empezamos ya a trabajar juntos y duramos pues hasta el día de la presentación en septiembre del año pasado. Vino a la presentación y duramos todos estos años haciendo estos adobes que fueron pues 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 5 años. Fue un proceso pues muy largo. Entonces, bueno, lo primero que pongo es esta zona que es la zona donde el volteo deja la tierra, que es un banco de tierra que está más adelante de este cerrito y en este volteo, pues hay piedra muy dura que con estos materiales, ellos y a mano, la empiezan a destruir. También usan mucho esta pala así como de construcción que ahorita no me acuerdo el nombre, y él es Luis, entonces por eso luego se los quería presentar en este video, y así lo conocí, yo le pedí que si me hacía un adobe grande, y ahí él me está platicando que es el primer adobe grande que hace, o sea, porque con estos adobones cierran el horno cuando lo van a quemar las piezas, y bueno, pues aquí está él ya se tardan muchísimo en poder hacer esa masa, esa pasta que tiene caca de caballo, restrojo y la arena, ¿no? Primero son piedras y luego ya las hacen arena. Y con esta mezcla él está bate, que bate, que bate y echando agua y suda y es el de los procesos más pesados que yo he visto a alguien trabajar solo, a preparar esa masa, esa batea para después hacer ese colado en estos moldes de los adobes. Entonces, miren, él ya tiene este colado, pero realmente es el molde del adobe en general y a mí sí me hace lógica porque estas casas de por aquí de la Americana tienen los 40 centímetros que tiene el adobe con el que yo trabajé, pero estos tienen 20 porque este adobe es más delgado y así abarca menos espacio, que es lo que él me decía, no, pues ya no se construye porque el espacio que abarca un adobe de 40 centímetros, pues es muy grande. Entonces, por eso sola usamos para tapar el horno los antiguos adobes de 40 centímetros que ahorita les voy a mostrar en el proceso. Entonces, bueno, pues ahí está, sigue Luis haciendo, y luego una vez que pone la masa, la empieza a aplastar y logra compactarla, ¿no? Si se fijan, todavía esta tierra que él hacía este adobe, esta tierra tiene muchos grumos y tiene muchas piedritas. Y esas piedritas son bien difíciles para mí, o eran muy difícil trabajarlas, como yo quería imitar a las escrituras antiguas. Yo quería provocar un futuro, mensajes, en esa época que era la pandemia, este proyecto se llama Mensajes ante la catástrofe. Entonces, ¿qué mensajes empecé a trabajar? Pues es lo que sigue. Entonces, bueno, la bate, la plana y la plana con su mano, y después la desmolda. No. Ah, perdón, es que no me hallo, pero bueno, soy de la vieja escuela. Y ahí ya lo va a desmoldar. Ahí está trabajando. Y no sé por qué se repite, pero a ver. Ah, perdón, les dije, advertí. Entonces, bueno, pues así más o menos queda el tendido de los adobes. Se empiezan a secar rapidísimo, es muy pesado, hace mucho sol. Trabajar para mí en ese contexto, esos años, me doy cuenta ahora que era algo así muy penitenciario, ¿no? Estaba yo también en un proceso así doloroso personal y al mismo tiempo que lo disfrutaba muchísimo, era muy caliente, sudaba un chingo, muy pesado porque no se pueden hacer de otra forma. Hay que hacerlos al sol para que se sequen rápido. Tienes que tener toda la habilidad para que no se quebren. Si se secan rápido, se empiezan a craquelar. Y bueno, esos son los primeros adobes que hice, que
Y bueno, pues son estos, el de frijol es Amores, que como anécdota lo trepé a mi carro ya cocinado y luego Fabián me contó que iba a abrir United y ahí quedamos en que ese adobe iba a ser para United. Solo eran esos tres adobes, ¿no? Y Luis siempre tuvo esta cosa de tender al suelo, al sol, muchísimos adobes y yo le decía, no pongas tantos, Luis, yo solo voy a hacer tres. Y me decía, no, no te preocupes. Y eso me obligó a mí a pensar en hacer más. Entonces ya iba y decía, no, pues ya voy a aprovechar. El acuerdo que yo tenía era, una vez cocidos, se los pagaba pues muchísimo más alto de lo que él vendía sus adobes. Y después, cada vez que yo vendía uno, porque los empecé a vender, le daba pues casi el 10% de la venta del adobe. Entonces, pues él estaba muy contento. Y bueno, pues después de que el adobe se seca, hay que ponerlo de pie para que se pueda secar también por la parte de atrás. Después de que se seca, lo refilean con una navaja para quitarle esas orillas que luego le quedan por estar pegado al suelo. Y en el suelo también ponen esta de, de madera, ¿cómo se llama la? Acerrín. Le pones acerrín, sobre el acerrín y a la tierra tienden los adobes, ya que están secos, los levantan para que se acaben de secar. Y ahí están todos los adobes acabándose de secar, ya levantados. Pues los patrones visuales son súper bonitos, ¿no? Como las adoberas tienen toda esta, o donde hacen ladrillos, tienen todos estos patrones gráficos muy suaves. Y bueno, mientras ahí está el cerro de Tzotlán, este es el camino que lleva a este lugar donde les digo que estaban los bancos de tierra, pues también toda esta parte muy placentera de estar en el campo en medio de la pandemia, yo podía trabajar sin cubrebocas, pues era una época súper chida para mí ir con mis hijos, ir con mi mamá al pueblo y luego subir al cerro y tener pretexto de estar ahí, pues era súper chido. En este camino a las Piedras Bolas hay esta antigua fábrica textil y así es como se pone el horno. Se empiezan a poner ya los adobes secos, muy secos, y pues se hace esta construcción con el mismo adobe sobre un muro, sobre un soporte, y abajo se dejan unas bocas para después ponerles estas maderas, y esta madera pues se enciende y el horno arde con este mismo adobón o este adobe o este ladrillo que ya una vez cocinado se va a vender y pues se hace rojo con el proceso. Cuando ellos están cocinando el horno, pueden pasar 24 horas, pueden pasar 36 horas, depende del clima y así queda al final. Está soportado por los mismos adobes y está construido por los mismos adobes y se tapa con los adobones, miren, y un poco de adobe también. Les dicen adobones a estos grandotes de 40 centímetros. Y bueno, ya entonces empieza todo el trabajo de desmontarlo, casi ellos no lo desmontan, lo venden. Directamente llega el tráiler o el tractor o la camioneta y ahí le suben 100, 1000 ladrillos para construir y así pues tampoco o sea, lo deshacen y luego en eso ya están tire y tire y seque adobes o ladrillos para luego ya volver a poner el horno y así se repite una y otra vez de manera que pueden hacer miles y miles de ladrillos en un año. Y aquí está Luis sacando una pieza que ya había hecho yo en esa época, que era unas guásimas, una semilla de guásima. Empecé a trabajar mucho con todo lo que había alrededor, que yo consideraba que era importante tener grabado, tener bajorrelieves, información para el futuro, ¿no? Herramientas, cómo era un cincel, cómo es una cuchara, cómo es una taza. Como que esos años era como lo que yo quería y pensaba. Y bueno, tengo estos videos del proceso. Aquí ya pues tienen audio, y es el audio que estaba ahí. No, no hay audio. Y luego los iba limpiando o los trabajaba con ramas. Y pues luego andaban ahí mis hijos que todavía estaban bien chiquitos, pues disfrutando, pues también estaba suave estar ahí en el cerro.
muy chiquitos, de muchos años. Y bueno, pues era lo que me iba encontrando y lo que yo pensaba que podía servir. Y luego me invitaban a expos, los cocinábamos, los exponía. Y después entró Mario Guandú, un joven artista, curador, que me empezó como a decir, oye, pues hay que organizar por temas tus adobes, porque veo que traes un relajo y empezamos a hacer como esta especie de división, comunidad, identidad, vida que fluye, que son parte de estos poemas que ya había escrito, tecnología, herramientas y pues las partes más que me importaban de feminismos o de posicionamiento social de la mujer. Y ya me regresé, ¿verdad? Ok. Bueno, pues ese es como los hice todos, ¿no? Después ya conseguí más grandes y pues ya, entonces, si el primer It's Hard to Be a Woman, It Is Hard, pues era del 2020, ya este ya era del 2022 y hasta la fecha lo sigo haciendo, son los adobes que más tienen coleccionistas, curiosamente, y luego generan debates, ¿no? Tengo un amigo muy, muy fresa que tiene uno y cuando llegan a su casa amigos de él me cuenta que le dicen, no es cierto, güey, pinches viejas. O sea, ¿cómo que está duro, no? O otros que le dicen, sí, es verdad, tus hijas, ¿no? Y entonces, bueno, en el día de hoy, 2025, pues creo que la lectura ha cambiado y es importante entender que el mundo está quizás cambiando su propio paradigma y que quizás replicar este ya no nos va a convenir, que es algo que a mí me interesa mucho en esta época, pero bueno, pues es lo que fue en el 2022, en el 2023. Y aquí está mi mamá y los niños allá en el cerro y pues es por ella que yo llegué allá, es por ella que empecé como a visitar siempre ese cerro, ¿no? Y después también me empecé a clavar de qué forma yo podía ir concretando cosas y problemáticas que había en mi familia y que tenían mucho que ver también con la idea de que los hombres no figuraban mucho, ¿no? Como, no, por ejemplo, el nombre del papá de mi tío, pues no sé cómo se llama, el de mi tía tampoco, el de mi abuelo, pues estaba omitido, entonces son cosas que yo me empiezo a dar cuenta y empiezo también como a reflexionar acerca de mí y mi familia de mujeres y en este entorno del campo y en Etzatlán. Y bueno, pues este es el resultado como para que vean un poquito, hice más de 100 adobes, porque pues sí, también soy muy intensa en mis procesos. Y bueno, pues estos son algunos. Y entonces, bueno, ya yo como ya los había expuesto, había vendido, había estado como circulando estas piezas, me encuentro a Lourdes González, la secretaria de Cultura de esa época, que pues la verdad sí tenía que ser ella, o sea, una chava, que me dice, ¿qué estás haciendo? Preséntame un proyecto. Y entonces yo empiezo a pensar dónde me gustaría concretar estas piezas que considero que por separado no tienen mucho valor, sino que tendrían que funcionar los 60, 40, 50 adobes como mínimo en una gran estructura. Y pues entonces empezamos a generar los documentos. Por ahí traigo el PDF, cómo presentamos toda esta pieza, cómo iba anclada, de los mapas técnicos y cómo encontramos que al final iba a ser aquí, en la Prepa uno en este jardín, que no me acuerdo cómo se llama el jardín, ay, lo puse en el Jardín Agustín Rivera. Y pues ya empezamos toda una serie de negociaciones porque iba a ser un biombo y pues un biombo tapaba la visibilidad. Tuve que hablar con los peritos de que ponen los pósters, señaléticas en la ciudad, los permisos y luego que no fuera invasivo con los chicos de la prepa, porque cuando yo empiezo el proceso, este jardín no existía, apenas lo estaban remodelando. Entonces yo quería o pensaba que la pieza podía estar en el Museo del Periodismo y luego ya en el proceso también me di cuenta que el que yo propusiera una pieza como mujer ya era muy propositivo porque casi la obra pública estaba en manos de hombres con temas de hombres y pues que ya era también un acto así revoltoso político, ¿no? Y pues estas son las primeras imágenes, Lo dices como que fue muy rápido y muy fácil, pero ¿cuánto tiempo te tardaste entre cinco que años, empezaste así a sugerir algo a que realmente se pusiera en el lugar? 5 años y al final me dieron el permiso así ya a última hora. Y entonces conté con la gran ayuda de Memo, de Guillermo Ramírez, y de Karen, que está aquí, y no quiso omitir su ayuda porque de verdad que sin ellos no hubiéramos podido de verdad concretar y poner
esta pieza en la calle porque todo corrió muy rápido, los permisos corrieron muy rápido y me dijeron, la tienes que poner ya, pero al mismo tiempo era como anclarla. Entonces, Memo me recomendó un amigo de él, un arquitecto muy bueno, Juan Valdés, y pues trabajamos con todo un equipo, muchísimas personas para anclarla. La pieza está muy bien anclada. Se socializó con la preparatoria, fui antes a hablar con ellos y funciona como yo la veo ahora, como una biblioteca del pasado pensada para un futuro, que está puesta en un contexto muy específico histórico y que definitivamente habla como de temas muy personales o traen a cuenta mi historia familiar sin necesidad de ser la anecdótica o explícita, ¿no? Y pues, ¿Nos puedes platicar cómo fue la socialización con los estudiantes de la prepa? Porque creo que ese es un tema muy importante, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de escultura pública o de cualquier cosa que esté en la calle. O sea, normalmente es algo que se impone, ¿no? Por más bueno, por más bonito, por más coherente, lo que sea, casi siempre se siente como si fuera una imposición, ¿no? Sin embargo, aquí creo que el parte del proceso y que lo vuelve muy importante es justamente una labor previa, pensando en quiénes son los que van a estar en contacto con esa pieza más frecuentemente, ¿no? Quiénes van a estar ahí todos los días, con quiénes tienes que hablar para que se la apropien, para que sea algo que tenga sentido y que no lo vean como algo ajeno que llegó y que no les importa, ¿no? Eso es algo que me parece vital y que debería de pensarse en todos los procesos de escultura pública o de monumento, lo que sea, ¿no? El tener siempre presente quiénes son los que están alrededor de donde vas a poner eso. Entonces, sí me gustaría como que les platicaras un poco más cuál fue el proceso de socialización, qué fue lo que hiciste con todos los estudiantes y cómo fue que la reacción de ellos, ¿no? Después, al tener por fin ya la pieza ahí en la plaza. pues primero hablé con el director, que no pensamos, ellos en la prepa Lourdes y la gente de cultura pensaba que quizás el rector o director de la preparatoria no, no sabían cómo iba a reaccionar, porque habían estado en este proceso de remodelar la plaza y había sido un proceso así que poner, que no, ponerse de acuerdo entre la Secretaría de Cultura, la RONIS y la prepa, que están unos enfrente de otro. Y pues la verdad cuando llegué tenía unas pinturas de Tzatlán y tenía la piedra Roseta. Entonces empezamos a platicar sobre la piedra Estaba Roseta. en la preparatoria, tenían eso. Sí, su despacho es increíble, está súper bonito, adoro la prepa. Y él tenía una réplica de la piedra Roseta y pues yo así de que, qué increíble. Y empezamos a hablar sobre las escrituras, la piedra Roseta, Etzatlán y pues cuando le mostré el proyecto estaba muy convencido y nos dio todas las facilidades, nos daban la electricidad, todo de la prepa. Y yo quise ponerla del lado de la prepa. Tenía opción de ponerla en cualquier jardín, pero yo quise que estuviera volteando hacia la prepa. Y cuando la directora general académica sí que es el vínculo con los estudiantes, me lleva creo que eran unos segundos, porque bueno, pues son salones gigantes y con un salón tuve, porque pues eran como 60 alumnos, y a socializar, sí me decían así como, híjole, entiéndelo, son jóvenes, prepa, quizás no se comporten como tú esperas. Y pues no, la verdad es que les firmé libros, les regalé libros, leímos poesía, los chavos lo aceptaron así súper bien. Digo, de verdad, nos suena increíble que los chavos de prepa lean poesía concreta. O sea, es como, digo, Les le- de alguna manera empatizaste, pues, ¿no? Inmediatamente con él. Sí, ya yo solos cuando les mostraba las imágenes, lo que iba a poner y me decían, es que es un poco feminista, decía una chava, ¿no? Y otro decía, ay, es que me gustan tus poemas y me puedes leer otro poema. Y entonces les leía los poemas, salió ovacionada de ese salón. Y la verdad, esa energía de los chavos está increíble. Yo creo que es de lo que más he disfrutado en este proceso de la prepa. Por aras del destino, desde que la montamos en septiembre, no he regresado, pero tengo que hacer todo un proceso de regresar. Y yo prometí hacer unos talleres de adobe, Luis va a venir. Y vamos a hacer un taller de adobe, lectura de poesía y pues estar ahí con la pieza. Sí fue tardado, muchos oficios, mucha gente a quien ver juntas y juntas y juntas.
y pues al final, pues yo no quería que estuviera en otro lugar. Sí me ofrecieron otros lugares donde exhibir los adobes por separado, pero pues yo estaba terca que yo quería, que yo no quería estar en un espacio expositivo convencional del arte, o sea, ni en un museo, ni quería, porque cualquier cosa que yo me hubiera puesto a gestionar intensamente, yo sé que la hubiera conseguido. Pero no, yo pues mi sueño y después la última parte de los adobes que seguía haciendo tenían que ver con la gente a pie, con la gente de la calle, con Guadalajara, con México, que iban a sentir lo táctil de la pieza, el adobe, si alguien iba transitando esa zona, ¿no? Entonces, pues al final lo logré y creo que ha estado bien porque no ha sido vandalizada ni ha sido bien aceptada. Pues es que justo esa es la diferencia, ¿no? Entre que la conozcan, que la sientan, que la entiendan, para poder disfrutarla también. Porque creo que este es uno de los parques que es un ejemplo de éxito, ¿no? Casi siempre como que nos concentramos en los cosas, en los casos como problemáticos o malos o lo que sea, pero creo que este parque en particular es sumamente exitoso. O sea, sí pasó de ser como una plancha medio hostil, ¿no? Por el sol, mucho calor, no sé qué, a volverse un lugar de esparcimiento muy agradable, principalmente para todos los chavos que luego paso y los veo jugando voleibol o están tirados en el pasto platicando sea, realmente disfrutable para ellos, ¿no? Les llevé estas impresos de los adobes y me hacían que se los firmaran, y esa fue la inauguración. Y la verdad, en la inauguración yo no pedí prensa, no quería que fuera nadie como del medio, sí fueron muchos amigos míos, pero yo quería que la inauguración fuera algo así con la prepa. Todo lo diseñamos para ellos, pues así que las aguas frescas, llevar regalos, llevar pósters que se pudieran llevar. Yo creo que hasta la fecha es una pieza que te encuentras, no ha trascendido, no me ha interesado nunca socializarla como en los medios de comunicación, ni el periódico, ni nada, ni como no es el lugar donde luego el arte tiene que fungir este papel, ¿no? Por eso está muy chido poder hablar hoy de este proceso, porque a lo mejor siento que ni yo misma le he dado esta difusión, esta importancia que ha tenido no solo en mi vida, sino pues ahora este tiempo que ha estado ya un año en el espacio público. Y ahí está Luis que vino a la presentación. Pues le aplaudimos, cotorreó, dio las gracias y pues fue un cierre muy chido de trabajar con él. Y bueno, pues aquí están, que también fueron amigos y pues al final fue un día muy bonito y ya. Ja. Y creo que nada más quería decir algo. Sí, no, no, adelante. Pues ya como cierre quería leer esto porque la última vez que fui, estaba yo, reflexioné mucho cómo cerrar la pieza, qué últimos adobes hacer, que era importante y todos los últimos adobes en el extremo, si la ves de frente en el extremo derecho, le dije a Luis que qué querían que dijeran. Entonces ya le pusimos adobería, el ganso, camino a las Etzatlán, las piedras bolas, o sea, toda la información de cómo encontrarlo a él. Y al final, el último adobe que hice era el nombre del papá y el nombre de la mamá, de mi mamá, que yo creo que nunca había sido publicado de manera pues sí, o sea, como escrito o puesto al público, ¿no? Y cuando llegó mi mamá y lo vio, sí, fue así como de que, "Ah, no, qué chido que lo hiciste". Y yo, sí, y en realidad, pues es algo que nadie sabe, que está ahí, ¿no? Que es tan importante para mi historia o para mi familia y después, como de hablar de las feministas blancas, quiero hablar de este texto de esta Dalia de la Cerda desde los Zulos, que dice, ¿no? Que dice este pedacito que dice. Estos temas nos importan porque son los espacios que históricamente nos han pertenecido. Me niego a usar la palabra confinadas, es decir, señalar que las mujeres hemos sido históricamente confinadas a lo doméstico, porque no quiero replicar las narrativas del feminismo blanco que universalizan la experiencia y nos despojan de agencia. Prefiero decir que la vida amorosa, la vida doméstica, la vida familiar, la vida de la resistencia en la cocina y en la crianza siempre nos ha pertenecido. Bell Hooks también afirma que cuando una mujer habla sobre su vida personal, familiar, amorosa y doméstica, rompe el pacto de silencio y que si encima tiene la osadía de convertir la anécdota en un discurso crítico, entonces equivale a una traición.
pero ir más allá y tener el descaro de escribir y buscar que sean publicadas nuestras reflexiones a partir de la vivencia personal es una venganza. Ya. Bueno, hay como varios temas ahí. No sé si quieran ustedes preguntar algo, pero me gustaría como lanzar como una primera reflexión, que es justo, que son temas delicados, ¿no? Es decir, pensar en ir a trabajar con un material que implica una tradición, que implica como una usos y costumbres de un cierto lugar, y que muchas veces hay como esta apropiación, ¿no? De este conocimiento que no nos es familiar de ninguna manera, y como que a veces el ir a utilizarlo para fines completamente distintos de lo que es hecho, puede tomarse como una especie de intromisión, ¿no? De colonización, diría Mario Guando. Eh, y, y, y me parece que algo que se ha visto como en tu proyecto, porque este proyecto además tiene como diferentes salidas, hay varias ramas que han salido de esta experiencia, ¿no? De estar ahí en el Zatlán, de estar trabajando con la tierra, de estar en el cerro, de todo, que si quieres luego platicamos un poquito de ellas. Pero creo que algo que vuelve un proyecto importante o no es también lo genuino del gesto, ¿no? Y la honestidad y el ser parte también de algo que está ahí, que no busca apropiarse o aprovecharse, sino más bien como que devolverle algo de lo que tú necesitas, ¿no? O tomar algo que necesitas desde lo personal. O sea, y en ese sentido lo de lo personal es político, creo que tiene mucho que ver como con esta dinámica, ¿no? Desde lo familiar, involucrarte en lo que sucede, en lo que producen en esa zona en específico y después llevarla a otros contextos, no como una exotización de ese lugar, sino más bien como una forma de dignidad, de discurso, de sentarse, ¿no? Ahí y decir, aquí está esto también. ¿Es así o me lo estoy? No, sí, pues, por ejemplo, Luis quería que hiciéramos algo en Etzatlán, me decía, habla con el presidente municipal, y eso yo siento que sería imponerles algo a ellos. O sea, como a pesar de que es algo que hace Luis y lo hace muy bien, el que yo vaya y ponga una pieza en Etzatlán, en un espacio público o el que sea, a mí me parece que yo voy e invado el pueblo y no podría hacerlo de la forma que lo hice aquí, a lo mejor desde otro lugar. Pero no, y del extractivismo y la manera en la que los artistas trabajan con los artesanos o con todas las tradiciones, sí hay una parte que pues a mí no me gustaría que me pusieran ahí, porque no he tratado de hacerlo desde otro lugar y por eso es importante compartirlo de esta forma, porque no pretendo usar ninguna tradición, ¿no? Hasta para Luis es un trabajo que él tenía en el 2019 y que se ha apropiado y es muy pesado, no está nada romantizado hacer adobes, que le permite pagar la escuela de sus hijos y pues el que yo lo ponga en otro lugar, sí es delicado, ¿no? No creo que sea necesario. Y por eso yo también me comprometí mucho en el proceso de hacerlo, porque luego él me decía, yo te los escribo, y yo no, o sea, yo tengo que venir, hincarme a hacerlos, producirlos, pensarlos, llevármelos, me los llevaba de 13 en mi carro, ¿no? Muy pesado. Y ahora lo pienso y digo, híjole, creo que ya no voy a hacer muchos adobes que digamos, porque pesan mucho también, pesan entre 13, 15 kilos. Es un trabajo muy pesado. Pero sí, sí entiendo tu pregunta y creo que es un tema muy importante en el arte contemporáneo y en el diseño en general, el cómo nombrar las cosas, porque luego si se exotizan o se comparten mal. Bueno, y también el acercarlo y que lo entiendan desde su complejidad, ¿no? Porque, por ejemplo, siento que el hecho de que esté del frente de una preparatoria, este tipo de mensajes es importante como en muchos sentidos. O sea, les estás hablando de cosas que les afectan, ¿no? Que les atañen de muchas formas también a estos jóvenes y que me parece lindísimo, ¿no? Que tengan como esta idea de lo doméstico, de algo como muy tal vez que creen lejano o que no les incumbe, o de mensajes feministas ahí también, ¿no? O de aprendizajes, de construcciones que tienen que ver y que tal vez de esta forma que no es violenta o no es impositiva, sino que van descubriendo cada uno
en su momento, en muchos momentos, lo que va por ahí, pues podría llegar también a significar algo en sus vidas, ¿no? En una cierta concientización, el hecho de que digas que vas a volver, ¿no? Para que entiendan ese proceso y a lo mejor, ¿por qué no hasta plasmen sus propias preocupaciones o sus pensamientos o lo que quieran? Pues vuelve vivo algo que no solamente es un adorno, ¿no? Sino que debería de ser algo habitable, disfrutable y que genere algún tipo de cuestionamiento o de conocimiento dentro de la gente que está alrededor. Ojalá que así sea. Pues invítanos para que todos vayamos ahí a ayudarte a Vamos a hacer activar un esa gran pieza. picnic. No sé si alguien tenga una pregunta, quiera, sí. Nada más preguntar cuánto tiempo tiene pues en el espacio la instalación y si has recibido alguna retroalimentación, ya sea directa o indirecta, o cómo ha sido, pues, digamos, qué has percibido, además de una retroalimentación que hayas recibido, ¿no? Eso. Sí, gracias. La pieza la inauguramos en septiembre del 2024, o sea, acaba de cumplir un año ahí. Y pues una vez, bueno, a veces voy y los chavos me reconocen, o sea, como se me acercan y me dicen así como de, usted la has visto, ¿verdad? Y yo así de, sí, ¿cómo están? ¿Qué andan haciendo? ¿No? Y de hecho, sí son los más particulares físicamente, o los más disruptivos, los que luego les veo que están ahí acostados, recargados en la pieza, les gusta como estar en esa zona. Y pues no me dicen así de que no es que me alaben, ay, qué padre, ay, qué chido. No, pero están ahí y la han respetado mucho. Como anécdota, una vez rompió un chavo un adobe, y luego me hablaron de cultura, se asomaron por el balcón y me dijeron, chin, está el adobe roto afuera, ¿no? De la estructura. Y pues yo agarré mi carro y fui en chinga y fui a ver qué pasaba. Y salieron cuatro chismosos y me dijeron, es que este menso, sabemos quién fue artista, me decían, fíjate, le pateó y que se rompe, ¿no? Pero es que él no quería hacerlo. Y yo, no hay problema, díganle que yo estoy bien, voy a traer otro. Y al otro día Memo y yo instalamos otro adobe y ha sido el único anécdota que hemos, como tenido que de algún daño a la pieza, nunca la han rayado, no le han puesto nada, nada, está intacta. Yo creo que pues les debe gustar. Y yo espero que se quede. Todavía no es seguro si se va a quedar cuánto tiempo más. Yo espero un par de años más, pero también puede no quedarse. Vamos a ver qué pasa, qué sigue pasando con ellos, cómo se sigue comportando en ese espacio, en la prepa. Pero no sé, a mí me gusta que en cierta manera no pase desapercibida o se apropie cuando se tenga que apropiar alguien de ella o la observe cuando la tenga que observar. Y sí, cuando la puse, pues la solté por completo. Pues lo que le pase, igual la podían haber rayado mucho. Yo, sigo yo, ¿no? Porque tengo el micrófono. Fantasía. Oye, Mónica, a ver, este, ¿me puedes contar cómo lo fueron entendiendo tus hijos? ¿Qué percibían? ¿Qué decían? ¿Qué chingada está haciendo mi mamá? Y cómo lo ven en retrospectiva y cómo fue ese proceso en donde tú ibas mutando su entendimiento, qué les explicabas, qué les decías, eh, qué iban sintiendo y tú qué veías que ellos, este, iban acoplando a su existencia. Bueno, pues eso estaba muy loco porque yo estaba en una época así como al inicio de que hacía esta pieza triste y veo que Rita dibuja a una sonriente muñequita así en un papel y estaba parada en unos como ladrillitos rojos, así, así, ¿no? La muñequita y entonces le dije, ay, eres tú, ¿no? Qué bonito dibujo, estás muy contenta. Y se reía porque era esa pinguita así chiquita y se reía y me veía, ¿no? Y ya hasta como a la semana me dijo, ay, ¿qué no ves que eres tú en tus adobes? ¿No? O sea, estás tú arriba de tus adobes, en ese dibujo y todavía lo tengo en el refri porque pues ella me dibujaba como, yo creo que me veía muy contenta y entonces me dibujó un par de veces arriba de los adobes. Sí, los adobes no tenían textos ni nada, nomás eran unas rojos. Y después ellos hicieron adobes. Ellos tienen como cuatro adobes que tengo en la casa que ellos hicieron. Luciano es el que de pronto más entiende como los textos o me los ha preguntado, pero en general no, nunca les hemos impuesto, ¿no? Como los temas
del arte, porque como han crecido en los museos, mira aquí a Clemente, el mejor amigo de mi hijo, de pronto nosotros no es que por ejemplo, tú de la colección no le dices a Clemente cosas, ellos solos como que se van involucrando como quieren. A veces sí le digo a Rita, oye, tú no alcanzaste a venir a la inauguración de la pieza. Luciano me dijo que estaba muy orgulloso en la inauguración. Este, pero pues tengo esa pendiente, quiero hacer un picnic con los niños y ya hacer esas visitas guiadas y hablar sobre el tema. Para ellos fue natural, porque pues hay tantos años que yo iba, venía hacia Adobes, luego ya no querían ir a la adobera cuando fueron creciendo, me decían, ay, hace mucho calor y no queremos ir, no nos haces caso, o no nos dejas. Y pues, no sé, les voy a preguntar, qué bueno que me lo digas porque no lo he reflexionado con ellos, porque pues todo el tiempo están en mi casa, los adobes han estado, ahí siguen varios, pero nunca les he preguntado a ellos qué piensan, fíjate qué chido. Les voy a decir. Bueno, gracias. A mí me gustaría compartir una memoria de ese momento justo que mencionaban ahora, que cómo era la parte de la conexión de las personas con esta pieza. Creo que algo muy importante, y lo mencionó Mónica, fue la socialización con los chicos de la prepa. Yo que trabajo también en el espacio público, creo que eso fue algo que el día de la inauguración se notó muchísimo cuando se acercaban contigo, le escribían poemas, pues yo estaba al lado tuyo, o sea, le escribieron poemas, oye, te puedo leer mi poema, ¿sabes? Entonces fue un trabajo de sensibilización con la prepa, ¿no? Como ya lo mencionaban, de que pues es una generación, ¿no? Que probablemente o no esté relacionada con la poesía, pero en ese momento justo se sintieron muy identificados. Ve la cantidad de gente que había ahí. Y esa foto está tomada del lado derecho. Todo el lado izquierdo éramos un montón. Eran, no sé si dos, tres grupos. Y mientras lo estábamos poniendo, los chicos estaban en su receso y estaban jugando ahí, al fútbol, ¿no? Pero nunca hubo un daño directo a la pieza, nunca fue, o sea, siempre fueron muy precavidos, muy cuidadosos. Y yo creo que eso, como mencionaban respecto a la importancia de las piezas en el espacio público, es eso, ¿no? La conexión que tiene con las personas que al final acaban utilizándola o conviviendo con ella, y creo que eso es un gran aporte de esta pieza. Muchas gracias. Yo aprovecho que tengo acá el micrófono aquí a un lado de Karen. Yo, Mónica, preguntarte, digo, son charlas que hemos tenido en algún momento en el café de la mañana y lo que sucede alrededor de eso, pero justo hablando del artista y de la pieza, y que hemos hablado de cómo se unen y cuándo se separan, por ejemplo, preguntarte si habías pensado hacer algo parecido a esto hace 10 o 12 años, si ya te ha pasado por la cabeza intervenir algo que tuviera que ver con la tierra, con tus raíces, o simplemente fue el descubrimiento de estar atrapada ahí por el tema de la pandemia y esa curiosidad y esa inquietud artística por tener que hacer algo y decir, bueno, ¿qué tengo aquí cerca? ¿Qué hago con lo que tengo? Es más bien preguntarte eso, o sea, si ya en tu proceso artístico en algún momento se te había imaginado llegar a hacer algo como esto o realmente se te ocurrió estando ahí. Pues mira, mi proceso sí es muy personal y casi siempre voy hablando sobre, o duré muchos años escarbando a mis mujeres, que si el tejido, que si la abuela materna, que si la abuela paterna, que si el ponche, que si el tzatlán. Siento que ya llegué a un tope así ahorita que ya lo cerré. Este, y no, yo de hecho nunca pensé que la pieza iba a ser así de grande y no la imaginaba, ni siquiera me imaginaba trabajando con tierra, nunca pensé que iba a dejar de hacer textiles. Sí fue algo así súper, súper quebrador y nuevo en mi vida hacer como artista y como persona ir al adobe y estar ahí en el campo. Pero sabes que Mario fue muy importante porque él me decía, piensa en grande, hazlo grande. Y yo, no, pero es que yo vi en Mujeres, así quería algo chiquito, algo. Y yo, no, es que sea súper bajita, que no moleste a nadie. No, no, o sea, tiene que ser una pieza, piénsala bien y atrévete y tú puedes. Y yo así como de, "Ah". Entonces también, pues, yo no quería que fuera así como este statement de poder, así de que voy a poner una obra, ¿no? Entonces fue un buen equilibrio tenerlo a él como curador, y sí, no me lo había imaginado, Juanjo, la verdad.
pero salió muy bonito. Ah, qué chido y que me ayudaron. Sí, bueno, salió la verdad bastante bien y yo pude estar el día de la inauguración y disfrutar la interacción con los estudiantes, ¿no? Para mí es muy importante que siga habiendo manifestaciones así que acerquen a los niños, a los jóvenes, al tema del arte, ¿no? Porque también la verdad es que cada vez vemos menos manifestaciones artísticas en la vía pública, ¿no? Y todo se centra también en esa discusión que hemos dicho, qué convierte en arte, si cuando sucede adentro de una galería o de un museo, o dónde está esa línea, ¿no? Esas son pláticas también que hemos tenido ahí con Karen en esa línea del arte urbano, de el vandalismo, de qué es qué, ¿no? Entonces yo creo que acercar este tipo de situaciones, este, definitivamente sensibilizan y digo, al final ahí seguramente vas a inspirar a más de uno, ¿no? En el que diga, oye, pues yo tengo esa inquietud, no sé cómo hacerlo, este, ojalá, ¿no? Que eso, y seguramente ya sucedió o está sucediendo, ¿no? Hasta para el medio del arte es raro hacer así ladrillos, ¿no? Y ponerlos de esta forma, o sea, sí es una pieza que igual no es fácil para algunas personas, no la leen fácilmente. Pues felicidades, gracias. Gracias por el apoyo siempre. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, Moni no, es muy, ¿cómo se dice? No, quiero decir sencilla, pero no modesta, porque ¿cuántas son las esculturas públicas que hay de mujeres en Guadalajara? Es decir, creo que pero esas son Zapopan, ¿no? ¿O sí son en Guadalajara? ¿Sabe? Pero yo creo que más bien una, ¿no? Sí. Entonces, es un tema interesante, pues, ¿no? Importante y que no solamente por una cuestión de que sea una mujer, sino además tú lo buscaste, que eso es algo también que habría que señalar, ¿no? Que no es como que forma parte de un programa oficial que quiera hacer, no sé qué. No, o sea, aquí no hay esta cosa de vamos a pagar para que eso se haga y la producción. O sea, en realidad todo parte de una iniciativa tuya. O sea, es un gesto que parte desde la generosidad, pues, y que no es nada sencillo que eso suceda, ¿no? Y que menos que suceda con este ánimo de involucrar a todas las personas que están alrededor, que no sea nada más como un statement político o de campaña o lo que sea, sino es una cuestión que creo que le quiere hablar directamente a las personas con las que están ahí, con todo lo que implica el hacer una cosa de este tipo en el espacio público. Bueno, y más en dónde está, ¿no? Enfrente de la Secretaría de Cultura. Es decir, no es en cualquier lugar. Sí, Está nada sofisticada. Es más así de chisme. ¿Qué tanto influyó que Etzatlán en que se hiciera ahí? De lo, de lo que ¿Tú recuerdas. crees que el rector o como el director de la Es prepa? que Carlos Fregoso, el director de la prepa, es de Etzatlán y es cronista de Etzatlán. Ah, pues tenía una bien bonita, una pintura de Tzatlán ahí en Es su, historiador y tiene la historia, tiene una pues historia de por ahí, de esa zona. yo sí Entonces, creo en la suerte, cuéntame güey. ese chisme de No, que no, yo no te sabía, él no me dijo esto, ¿eh? Fue un accidente afortunado. Solo cuando yo llegué tenía la piedra Roseta y tenía las pinturas de la plaza y del templo de Tzatlán. ¿Cómo se llama el templo del Señor de la Misericordia? Y yo le dije, porque pues así es muy famoso el Señor de la Misericordia, y le dije, oye, aquí, y yo vengo a presentarte un proyecto de Tzatlán. Entonces, pues son de esas cosas fortuitas, es buena sí, sí. suerte, ¿no? Como, qué bueno que sucedió. O sea, yo sí recibí de Cultura el apoyo para el montaje de la pieza, y pues los adobes casi que pues los doné, los tenía. Y al mismo tiempo tenía otra beca del Estado. Entonces, bueno, todo como que se acomodó muy bien, pero sí fue fortuito totalmente. No sabía que el director era cronista de Tzatlán. Ahora, Sí, es como un historiador muy ah, prestigiado de Etzatlán. voy a ir a platicar con él, está chido. Sí, sí. Le voy a llevar un adobe. Ya, Gracias. nada más el chisme. no, bueno, ojalá que sirva para que se quede, ¿no? Es decir, si no es por la ciudad, que sea por la prepa.
Estaría fabuloso. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica. Gracias por compartirnos tu experiencia, todo este viaje. Nos falta, como siempre, podríamos hablar muchas otras cosas porque de aquí se desprenden proyectos en donde desmenuzaste, ¿no? También esa geografía, esas historias, todo lo que pasó y que vinieron en distintos proyectos pues, que convergen, ¿no? Como en toda esta información. Y muchas gracias por acompañarnos, por platicar, porque esto se vuelva mucho más dinámico. Y pues nada, buenas noches y hasta muy pronto. Gracias, buenas noches.